Amén y gracias a Dios, Ana Milena Castañeda Leighton, muchísimas gracias por hacerte cargo. Bueno, muy buena tarde noche para todos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero yo que bien. Por la gracia de Dios, espero yo que bien. Ubíquese por favor en el Salmo capítulo 11. Recuerde que es martes, al ser martes estamos nosotros viendo lo que es la escuela de la oración, aprendiendo a orar, revisando las oraciones que otros hicieron, y esas oraciones se encuentran registradas en las páginas de la Sagrada Escritura. Salmo capítulo 11. Me avisa cuando ya, por favor. Creo que ya, ¿cierto? Salmo capítulo 11. Bueno, muy bien. Listo. Regáleme el título que usted encuentra. El título que usted encuentra en el Salmo capítulo 11. Sobre el Salmo capítulo 11. El título. El título que encuentra sobre el Salmo capítulo 11. ¿Cómo se llama? Regálame ese título mientras encuentro aquí un esfero. Ya encontré un esfero. Ok. El refugio del justo, muy bien. Salmo capítulo 11. El refugio del justo. El refugio del justo. Muy bien. Ahora revise por favor cuántos versículos tiene. Estabas como que leyendo Job, ¿cierto, Marlicita? Pero no importa, ya te ubicaste, no hay problema. Revise cuántos versículos tiene el Salmo capítulo 11 y regáleme ese dato, por favor. 7 versículos, muy bien. 7 versículos, ok, muy bien. Ahora, especifiquemos para comenzar quién es el justo, porque el título es El refugio del justo. De eso hablan los 7 versículos, pero el justo, ¿quién es? A la luz de la Biblia. El justo, ¿quién es? A la luz del Nuevo Testamento. ¿Quién es el justo? El justo es, a ver, regáleme esa respuesta, porque pues usted tiene el Evangelio, ¿cierto? Usted conoce el Evangelio, usted sabe quién es el justo. El justo es, a ver más, si podemos ser un poco más específicos, el justo viene siendo el justo, a la luz del Nuevo Testamento, ¿quién es el justo? La pregunta es para todos, o sea, la pregunta es para 16 personas. Ahí está, muy bien, Marta León. ¿Quién es el justo? El justo es aquel que fue justificado. Ese es el justo. Si fue justificado, bien puede llamarse justificado o puede llamarse justo. Cualquiera de las dos palabras puede usar. ¿Me estoy haciendo entender? Si fue justificado, puede llamarse justificado o puede llamarse justo. Ahora, recuerde usted qué significa la palabra justificado. Regálame la definición de justificado, por favor, gracias. Justificado. Esto tiene que ser unificado en el pensamiento, ¿sí? O sea, todos tenemos que entender lo mismo y todos tenemos que creer lo mismo. Porque la Biblia dice que tenemos que llegar a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento, a la unidad del pensamiento. Eso, muy bien. Entonces el justificado es aquel que fue declarado inocente. Ok, inocente. ¿Inocente de qué? Pues inocente de los cargos o de los delitos que se han presentado en contra de él. Exactamente inocente de qué cosa. ¿Cuáles son los cargos? ¿Cuáles son los delitos? ¿Inocente de qué? ¿Cuáles son los cargos? ¿Cuáles son los delitos? Regáleme esa respuesta también, por favor.
Ese cargo, ese delito, muy bien, ese cargo, ese delito se llama pecado. Ok. Entonces, declarado inocente quiere decir que fue justificado de sus pecados. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que declara inocente a un individuo? Pues el único que puede declarar inocente a un individuo es aquel que nunca ha pecado. En este caso, ¿quién es el único que puede declarar inocente a alguien? El único que puede declarar inocente a alguien es Dios. Esa es la razón por la cual nosotros los seres humanos no podemos absolver de pecado a nadie. El único que puede absolver de pecado a otro es aquel que nunca ha pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Si nunca ha pecado, puede absolver de pecado a otro. Nosotros los seres humanos no lo podemos hacer, pero Dios sí lo puede hacer porque Dios nunca ha pecado. Entonces el único que puede declarar inocente al culpable es Dios. Y lo declara inocente cuando se han cumplido dos condiciones. ¿Se acuerdan? Y esas dos condiciones que se tienen que dar en el culpable mismo no las puede llenar. El culpable mismo no puede cumplir esos requisitos. Dios lo hace en su gracia y en su misericordia. Si esas dos cosas las hace el culpable es porque Dios ha producido esas dos cosas en el interior del individuo. ¿Cuáles son las dos cosas o los dos requisitos? Ahí está, muy bien. Entonces, en primer lugar, el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver directamente con el pecado. Y el tema de la fe o el tema del creer, que tiene que ver con a qué se va a abrazar. Expliquémoslo por un momento. Arrepentimiento quiere decir dejar, abandonar, soltar. Y ya creer, pues quiere decir agarrar, abrazar, aferrarse. O sea, yo no puedo creer, abrazarme, aferrarme, agarrarme, hasta que primero no haya soltado, dejado, abandonado por medio del arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento tiene que venir primero. Eso es lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrepentidos y creed en el evangelio. Primero la persona se suelta para poderse abrazar, ¿no? Pues si ya está abrazado a un poste, ¿cómo hace usted para abrazarse a otro poste? ¿Sí? Si ya está usted dentro de un vehículo, ¿cómo hace usted para entrar a otro vehículo? Pues le toca salirse de ese vehículo, renunciar a estar dentro de ese vehículo para poder entrar a otro vehículo. Es así. Arrepentimiento tiene que ver con soltar. El creer tiene que ver con abrazar, con agarrar, con abrazarse. Con eso tiene que ver. ¿Estamos claros? Porque es una manera adecuada de explicar lo que es el arrepentimiento. A veces hablamos de arrepentimiento como un cambio de pensamiento y etcétera, etcétera, y bla, 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 y una cosa y la otra, pero como que no vamos al grano. Y el tema es que si yo me he arrepentido de mis pecados, si yo me he arrepentido de mis pecados, pues yo, ¿qué hice con mis pecados? Según lo que acabo de decir y repetir insistentemente. Si yo realmente me arrepentí de mis pecados, ¿yo qué hice con mis pecados? Muy bien, yo solté mis pecados. Yo abandoné mis pecados. Yo dejé mis pecados. Si realmente me he arrepentido de mis pecados. Si no he soltado mis pecados, si sigo practicando el pecado, yo no me he arrepentido de mis pecados. El arrepentimiento no es una cosa que se dice con la boca. El arrepentimiento es una cosa que se hace. Se demuestra con las acciones. ¿Estamos claros con esto? Ahora, si ya se arrepintió porque ya soltó, ahora está en la capacidad de aferrarse, abrazarse. ¿A quién? A Cristo. ¿A qué? Al Evangelio. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento y es totalmente coherente, totalmente lógico y totalmente racional. Entonces, devolviéndome un poco, el arrepentimiento no es una obra de hombres, ¿no? Usted no puede decir yo me arrepentí. Y usted no puede decir yo me arrepentí sin mencionar que es Dios el que produce en nosotros el arrepentimiento. Ahora la gente por ahí dice, pero es que yo creí. Sí, pero es que usted no hubiese creído si no es porque Dios reparte una medida de fe. Recuerde que Efesios 2:8 dice que la fe es un don de Dios. Tanto el arrepentimiento es don de Dios como la fe es don de Dios. Ahora, ¿cómo se llama eso del don de Dios? Cuando hablamos de don de Dios estamos hablando de un regalo. Si hablamos de un regalo aparece una palabra, que es la palabra reina en el Nuevo Testamento. Esa palabra reina en el Nuevo Testamento es ¿cuál? Excelente. Esa palabra reina en el Nuevo Testamento es la palabra gracia. Romanos capítulo 5 dice claramente que la gracia es la que reina.
para que la gracia reine, dice. La palabra reina en el Nuevo Testamento es la gracia. Gracia. ¿Qué significa regalo? ¿Qué significa no se lo merece? Si usted cree que se lo merece, no recibe nada. Si usted asume que no se lo merece, entonces lo recibe. ¿Qué recibe? Arrepentimiento. ¿Qué recibe? Fe. ¿Qué recibe? La capacidad de arrepentirse. ¿Qué recibe? La capacidad de creer en el Evangelio. Ahora, con esas capacidades, pues usted se arrepiente. Con esas capacidades, pues usted cree. Cuando se arrepiente, usted suelta, deja, abandona. Cuando cree, usted se abraza, se aferra, ¿sí? Se agarra del Evangelio y del Señor Jesucristo. El resultado de eso es que cuando el Padre ve que el arrepentimiento se ha dado y la fe se ha dado, pues entonces el Padre declara inocente de su culpabilidad, de sus cargos, de sus delitos, a la persona en la cual se ha obrado esa operación del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice que la salvación es por gracia. ¿Por qué por gracia? Porque yo por mí mismo no me puedo arrepentir, porque yo por mí mismo no puedo creer en el Evangelio. Esas son cosas que produce el mismo Señor en nosotros. Entonces, ya estando nosotros declarados inocentes, somos llamados justificados. Y otra palabra para justificado es la palabra justo. O sea que este salmo se puede llamar el refugio del justo, o también se puede llamar el refugio del justificado, o también se puede llamar el refugio de aquel a quien Dios ha declarado inocente, o también se puede llamar el refugio de aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Evangelio, o el refugio de aquel que ha soltado su vida pecaminosa y se ha aferrado a una vida en Cristo Jesús, o el refugio de aquel que entendió lo que era la gracia. Esta explicación es introductoria. Dígame algo con respecto a la introducción que usted acaba de oír, que no es sino un repaso de muchas cosas que usted ya ha escuchado. Pero coménteme, dígame cómo le parece recordar todo esto y volverlo a aclarar, volverlo a tener como en un cuadrito, volverlo a escribir en su cuaderno, volverlo como a redactar y ponerle flechas y ponerle cosas y ponerle coherencia al asunto. Le escucho, o más bien le leo. Espero que usted escriba y le leo. Gracias. Ok, buenísima, dice el hermano Rubelio. Muy buena para recordarlo claramente. Excelente porque tenemos esa palabra ahí fresquita. A ver. En nuestra mente estamos renovados. Refresca la memoria. Muy bien, muy interesante cada día reforzar todo ese conocimiento para que nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Maravilloso tener en cuenta todos estos requisitos. Muy bien. Es como miel. Es bueno recordar. Sí, muy bien, Germán. Es bueno recordar todo, nos afirmamos más en nuestra fe. Reconforta saber que así no lo merezcamos, somos salvados por gracia de Dios. Muy bien, excelente. Ahora, aparte de todo eso, como si fuera poco, porque es que hasta ahí ya sería más que suficiente. Don Henry dice, conocer las raíces de cómo he sido salvo. Exacto. Don Henry, muy bien, buen aporte. Esta es la raíz del asunto, es el núcleo, el meollo del asunto. La médula, el tuétano del asunto, es lo que acabamos de decir. Y hasta ahí ya sería suficiente, ¿no es cierto? Pero por si fuera poco, revise lo que dice el título del Salmo. Por si fuera poco, el que es justo, el que ha sido justificado, el que ha sido declarado inocente, aquel en el cual se ha obrado esa operación del Espíritu Santo, tiene algo. ¿Qué tiene? Tiene un refugio. Muy bien, Ana Milena. Qué impresionante. Un lugar especial para mí. Germán, muy buena la interpretación. Un refugio maravilloso. Esa palabra maravilloso, excelente, Natalia. Tiene un refugio. Tiene un refugio. Ahora, hágame el favor y defíname, no según un diccionario, sino según su mente creativa.
según su mente inspirada y su mente iluminada, deme una definición de refugio. Para usted, ¿qué es un refugio? ¿Qué significa para usted un refugio? Si quiere darme un sinónimo o si quiere darme una definición, lo puede hacer. Para usted, ¿qué es un refugio? Para usted, ¿qué significa? Si quiere irse en prosa y colocar 1, 2, 3, 4, 100 líneas definiéndolo, lo puede hacer, no hay problema. Porque todo esto tiene que ir llenando la cabeza. Entonces yo le voy a ir leyendo. Un refugio es un lugar seguro. Muy bien, Carol. Un refugio es un lugar a salvo. Muy bien, Estefanía. Un refugio es un lugar donde nos protegemos. Bien. Un lugar seguro, repite el hermano Rubelio. La señora Zoila dice, apartarme de algo, un refugio. Un lugar de protección. Estefanía dice, un lugar donde puedo estar tranquila. ¿Sí? Diva dice, una protección. Sí. Marley dice, un lugar seguro donde siento la paz de Dios. Sí. Algo donde estoy a salvo del peligro. Bien. Lugar seguro, claramente amoroso, donde soy confortada. Un lugar donde puedo estar aislado, protegido, seguro, que me libra de peligros. Algo donde uno puede guardarse. Sí. Lugar o estado donde estoy seguro. Muy bien. Donde me puedo sentir bien y protegida, dice Jamie. Oh, muy bien. Yo me acuerdo que Jamie era la que casi no hablaba. La tímida. Yo le preguntaba y a veces extendía la mano y no me quería ni saludar. Pero las cosas han cambiado, Jamie. Y ya casi nos vemos los divinos rostros. Y yo sé que has crecido mucho, yo también he crecido. Y yo sé que las cosas han cambiado. ¿No es cierto, Jamie? ¿Qué dices, Jamie? Que ya casi nos vemos para este congreso. Una de las cosas más maravillosas de este congreso, entre otras, es que me voy a ver con gente que yo quiero. Me voy a ver con gente que yo aprecio mucho. Con gente que ha estado aquí desde hace mucho tiempo atrás. Con gente que ha visto todo este proceso y ha sido testigo de todo este sacrificio. Sí, ha sido un reencuentro. Porque es que, Jamie, ¿tú cuántos años tienes? Mira lo que dice Jamie. Sí. Jamie, ¿cuántos años tienes? Qué pena que interrumpa la clase, pero eso también edifica. Jamie, muy bien. 11 tienes, Jamie. ¿Cuántos años tiene tu hermanita Carol? 14. ¿Y cuántos años tiene Naomi? 4. ¿Y cuántos años tiene tu mamá? No, ese dato si no lo entregues. Pues para todos, miren, nos vamos a encontrar con Milena y con las 3 niñas de Milena, ¿sí? Y las 3 niñas de Milena son Carol, que tiene 14, Jamie, que tiene 11, y Naomi, que tiene 4, ¿sí? Y son pues queridísimas, de verdad muy puntuales, muy consagradas, se perdieron durante un tiempo por cosas de la vida, porque así nos pasa a todos. En algún momento pues la situación cambia, yo tengo que mudarme, bueno, nos dejamos de ver las caras, pero Dios es tan bueno que otra vez nos reconforta, como lo dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿no? Que él quisiera encontrarse con ellos para ser confortado. Encontrarse con los hermanos en Cristo trae confort, de verdad, trae un refrigerio, trae un aliento, la cosa más impresionante que yo he podido experimentar. No lo conocía, no entendía yo esto, pero sí, realmente es así. Realmente es así. Lo importante es que volvieron y nos da mucha alegría, dice la hermanita Marta León. Claro, por supuesto, muy bien. Bueno, ya casi. Creo que es una de las cosas más chéveres, más importantes de podernos encontrar. ¿Cuál es la disculpa? La disculpa es un congreso. Pero la verdad, congreso no me interesa tanto como encontrarme con los hermanos, como saber que estamos juntos, al menos un día, 2, 3 ratos, ¿sí? En armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es, creo que, lo más espectacular. El resto, aunque es un gran esfuerzo y es un gran sacrificio el que se ha tenido que hacer organizando todo esto, o sea, es demasiada neurona, ¿sí? Demasiada oración al mismo tiempo, demasiada cosa. Pero lo más importante creo que es encontrarse con esa gente bonita. Ok, continuamos.
Gracias por esa definición. Gracias, señora Marta, y también me alegro de volver con usted y con todos, en especial con las clases y conectarme con Dios. Mira, hermanita Marta, su merced se da cuenta que el trabajo para Dios nunca es en vano, que su merced siembra, insiste, siembra, insiste, siembra, insiste, repite, exhorta, pone el mensaje, hace la llamada, siembra, insiste, y a su tiempo dará su fruto, como dice el Salmo capítulo 1. Buen testimonio para todos, ¿no? Hay que insistir con ese vecino, con esa vecina. Ay, pero es que ni me abre la puerta, se manda a negar. Insista. A su tiempo dará su fruto. Dios responde. Ok, estaba yo diciendo lo siguiente. Gracias por esa definición de refugio. Eso es un refugio. Caiga en cuenta, y usted me lo regaló en la respuesta que dio, que si yo necesito un refugio, es ¿por qué? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿Sí? ¿En qué escenario yo necesito un refugio? ¿Cómo por qué necesito un refugio? ¿Cuáles serían las condiciones allá afuera? Cosa que yo necesito urgentemente un refugio. ¿Por qué necesito un refugio? Pues yo necesito un refugio porque estoy en peligro. Muy bien, Natalia. Porque estoy en persecución, muy bien. Porque hay problemas, muy bien. Porque estoy en peligro, muy bien. Yo necesito un refugio, ¿por qué? Yo necesito un refugio porque estamos en problemas, muy bien. Porque no me siento bien, muy bien. Necesito un refugio porque alguien acecha mi vida, ¿cierto? ¿Quién acecha mi vida? Necesito un refugio porque alguien me persigue. ¿Quién me persigue? Necesito un refugio porque alguien está en operación cacería. ¿Quién está en operación cacería? ¿Quién anda alrededor del creyente buscándolo para devorarlo? Muy bien, yo necesito un refugio. Pero no solamente yo necesito un refugio del titiritero, ojo, sino que también necesito un refugio de sus títeres. Ve la carita que pone la hermanita Marta León. No solamente un refugio del titiritero, sino también un refugio de los títeres. Y ya hemos aprendido quiénes son los títeres. ¿Quiénes son los títeres del titiritero? Los que el diablo utiliza para acechar, perseguir, atribular, fregar la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Sí, los que el diablo usa. O sea, ¿quiénes son? Bueno, entonces ejemplos. Puede ser la misma familia, puede ser los demás a mi alrededor. Muy bien, ellos son los títeres del titiritero. El Nuevo Testamento, exactamente en Efesios capítulo 6, los llama sangre y carne. ¿Sí? Se verá carne y sangre. Y dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Pero yo, ¿por qué voy a pelear contra carne y sangre? Pues porque la carne y sangre, o sea, los seres humanos, son los que están viniendo a fregarme la vida. Pero yo necesito entender lo que el apóstol Pablo me quiere hacer caer en cuenta, y es que ellos me están fregando la vida porque alguien los está usando a ellos. Entiéndalo otra vez. Alguien los está usando a ellos para que ellos me freguen la vida. Así como alguien usó en el huerto del Edén a la serpiente para venir, ¿sí? Y cansar la vida de Eva. De la misma manera, a nuestro alrededor, el diablo utiliza sus serpientes. El diablo utiliza sus herramientas, sus instrumentos, la sangre y la carne, o sea, sus títeres. Los más dolorosos, pues creo yo, la misma familia, ¿no le parece? Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. No hay profeta sin honra, sino en su propia casa y con los de su propia familia. Eso probablemente sea lo más doloroso. Y probablemente sea una jugada bien rastrera del mismo diablo. Pero si yo tengo este conocimiento, pues entonces yo discierna. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿A esas alturas de su vida cristiana usted ya discierne eso? Que cuando alguien a su alrededor se pone así de cansón, fregón, aburridor, mamón, perdóneme la expresión, ¿sí? Es porque alguien lo está usando, ¿sí? Para precisamente ponerlo así en contra mía. Que usted a veces no le encuentra razón al asunto y sin razón me odia. ¿Yo qué le he hecho? No hago sino servirle. No hago sino tratar de comportarme bien. Sí, pero así usted se comporte bien, esa es la razón por la cual
se levanta todo lo que se levanta, porque usted sigue guardando su testimonio, sigue guardando la compostura, sigue guardando usted la buena conducta. Al diablo no le va a importar eso. Eso es exactamente lo que le afecta al diablo. Entonces, a estas alturas de la vida, la pregunta es, ¿usted ya discierne eso? ¿Lo ve claramente? ¿Lo discierne claramente? Y usted dice, no, no son ellos. Ellos son herramientas, son instrumentos. Pero realmente es el mismo diablo. Y el diablo puede utilizar hasta la mamá de uno, el papá de uno, el hermano de uno, el tío de uno, el primo de uno, el hijo de uno, el cónyuge de uno, ¿o no? Que se levanta en contra de uno y ¿este qué le está pasando? ¿Esta qué le está pasando? Pues que el diablo sabe cómo alborotarle la carne a quien sea alrededor, y al alborotarle la carne, pues se me va a venir a mí en mi contra. Es experto el diablo. Muy bien. Excelente. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener muchísimo discernimiento en cuanto a eso. Muchas gracias. En cuanto a eso. Ya habiendo discernido este tema, ahora sí podemos como que iniciar la concentración en el Salmo capítulo 11. Usted ya me había contestado que tiene 7 versículos. Ahora encontremos, por favor, las divisiones naturales. ¿Cuántas divisiones naturales encuentra usted en estos 7 versículos del Salmo capítulo 11? ¿Cuántas? Divisiones naturales. Usted está aprendiendo a escudriñar, sí, es un discipulado. Usted está aprendiendo a escudriñar. ¿Cuántas divisiones naturales? ¿Cuántas divisiones naturales? 2 divisiones naturales encuentra usted. Claro. ¿A qué llamamos división natural? La división natural la da cuando usted, después de un versículo o entre un versículo y otro versículo, encuentra un ¿qué? ¿Encuentra un qué? Encuentra un. Ojo, hay que especificar, porque es que entre cada versículo, entre versículo y versículo siempre habrá un espacio. Pero aquí encontramos nosotros encontramos un doble espacio. Al encontrar un doble espacio, una separación entre un grupo de versículos y otro grupo de versículos, pero es una separación más pronunciada, más abultada, más grande. Entonces ahí usted encuentra una división natural. En este caso, en estos 7 versículos, pues hay 2 divisiones naturales. La primera va ¿de dónde a dónde? La primera división natural, para que usted aprenda a estudiar su Biblia, para que aprenda a leerla, para que aprenda cómo es que usted aborda un capítulo de la Escritura o un libro de la Escritura. La primera va, excelente, lo está haciendo muy bien. La primera va del 1 al 3, excelente. Y entonces la segunda, pues si no es sino 2, pues entonces la segunda va del 4 al 7, excelente. Mire, hágame un favor. Por la gracia y misericordia de Dios y que toda la gloria sea para Jesucristo, dese un aplauso. Y al darse un aplauso a usted, reconozca la gracia de Dios, porque si no fuese por esa gracia de Dios, no podríamos llegar a estos niveles de interpretación bíblica. Me avisa cuando pero tiene que hacerlo. O sea, lo que tiene que hacer es así. Y en la medida en que usted aplaude, en esa medida usted le dice, gracias Señor, gracias mi Dios, gracias. Me avisa cuando ya lo haya hecho. Dígame ya, pero lo tuvo que haber hecho, ya. Y si alguien por ahí en el apartamento o en la casa lo vio y lo volteó a mirar, mejor. Después le explica, eso sí, porque dirá, ay no, se pone sus audífonos y comienza a aplaudir sola. Y al decir, se pone los audífonos, mire, se aparta, se va por un cuarto, se pone los audífonos y lo que pasó, pues le contará a los hijos, o no sé, 6:35 de la tarde, se metió a un cuarto, se puso los audífonos y a las 6:35 comenzó a aplaudir. Bueno, puede pasar, ¿no? Puede pasar, entonces dirá que se está enloqueciendo. Sí, puede ocurrir. Pero pues usted sabe que no se está enloqueciendo, tranquilo. Usted sabe que está haciendo lo más racional y lo más lógico, ¿sí? Que puede dentro del espíritu. Está aplaudiendo usted a la gracia de Dios por crecer, por madurar. Bueno, muy bien. Ahora,
usted va a examinar el subtítulo del Salmo capítulo 11. Y el subtítulo dice al músico principal, al músico. O sea que estos 7 versículos fueron compuestos, fueron redactados para que en algún momento se convirtieran en una ¿qué? Porque dice el músico principal. Estos 7 versículos fueron redactados para que en algún momento se convirtieran en una ¿qué? Ahí lo tiene. Se convirtieran en una canción. ¡Qué maravilla! Muy bien. Y al mismo tiempo, el subtítulo me regala el nombre del escritor humano. Recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? O sea, el autor es Dios, pero el escritor humano, ¿quién fue? El escritor humano fue David. Mire, qué genial. Qué genial caer en cuenta de todas estas cosas. Listo, muy bien. También hemos dicho nosotros que los salmos, antes de ser canciones, fueron oraciones, y antes de ser oraciones, ¿fueron qué? Fueron mire que no necesariamente. Situaciones, dejémoslo en situaciones, porque no todos los salmos parten de la base de un problema. Entonces más bien, uy Germán, pero estás de poeta. Momentos vividos. ¿Cómo les parece? Díganle todos a Germán, ¡guau, Germán! Sí, antes de que fueran oraciones, fueron momentos vividos. Muy bien, qué juiciosos. Fueron vivencias, así es, o fueron situaciones. Vea Germán, que wow Germán. Muy bien. Germán se emociona con todo esto y se inspira cada vez más. Bueno, ahora, en el caso del Salmo capítulo 7, porque también hemos dicho nosotros que no todos los salmos, o sea, no todos los versículos en los salmos son necesariamente oraciones. También encontramos que hay versículos en los cuales hay meditaciones. Hay versículos en los cuales hay reprensiones. Se está en medio de una lucha espiritual. Tenemos que discernir entonces la temática de cada uno de estos versículos. Vamos a comenzar por la primera división. Y la primera división dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pregunta, vuelva a leerlo ahora usted, y dígame, ya que es un salmo de David, ¿qué es lo que está haciendo en esos primeros 3 versículos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, vamos a analizar lo siguiente. Porque es que el versículo 1, creo que el versículo 1 contiene la clave de la interpretación de los otros versículos. En Jehová he confiado. Y a continuación dice, ¿cómo decís a mi alma? En Jehová he confiado. ¿Cómo decís? Cambiemos el españolete. ¿Cómo le dices o por qué le dices a mi alma que escape al monte cual ave? Pregunta en ese versículo, David, ¿le está hablando a su alma o está hablando
de su alma. Analícelo. En ese versículo David, ¿le está hablando a su alma o está hablando de su alma? ¿Qué dice usted? Está hablando de su alma. No le está hablando a su alma. Si no le está hablando a su alma, entonces en el Salmo 11, David no está meditando muy bien. Porque es que hace un ratico en cascada está meditando, hablando consigo mismo, meditando. Y a esa conclusión llega uno cuando uno se apresura, o sea, cuando uno lee y se apresura en la interpretación y deja de escudriñar y deja de analizar el texto bíblico. No, aquí no le está hablando a su alma, porque es que aquí no dice, en Jehová he confiado, te digo alma mía. No, sino que dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo le dices a mi alma? O sea, está hablando no con su alma. Está hablando con alguien que le está diciendo a su alma que se escape, que se vuele, que se esconda, que huya, atemorizado, aterrorizado, lleno de pánico. ¿Y qué significa el ¿Qué significa ese de Ana Milena? ¿Y qué significa el de la hermanita Marta León? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó? Ok, pero creo que entendimos todos. ¿Cierto? Ok. Muy bien. Ahora, la pregunta es, si David no le está hablando a su alma, sino que está hablando de su alma, y no es su alma la que le está diciendo a él, escápate al monte cual ave, entonces, ¿quién es el que le está diciendo a David, escápese al monte cual ave? ¿Quién es el que le dice a uno, escápese? O sea, el que le intenta llenar a uno de miedo, cobardía, pánico, zozobra, tristeza, angustia, afán, preocupación, sentimientos de soledad, depresión. ¿Quién? ¿Quién? Satanás. Excelente. Ahora, con esto estamos diciendo que es que se le apareció el diablo en una visión y habló con él, no, porque ya sabemos cómo es que funciona. Su estrategia es la misma que usó con Eva en el huerto del Edén. Él no lo hace directamente. Si no lo hace directamente, entonces mira lo que dice, utiliza a sus títeres. Muy bien. Ahora mira lo que dice, ¿cómo decís a mi alma? Decís, no dice cómo le ordenas a mi alma. No, no es impositivo. Se lo están diciendo. O sea que esto es como si fuera un qué que le están dando a David. Como si fuera un qué, ¿sí? Que David está escuchando. Exacto, muy bien, Natalia. Como si fuera un consejo. Mire lo rastrero. Mire lo sutil. Si fuese algo impositivo, algo dictatorial, pues entonces uno cae en cuenta rápidamente que eso es del diablo, porque el diablo me quiere imponer cosas. Pero como el diablo sabe que imponiendo no le va a funcionar, entonces viene, acuérdense de Eva y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, con que Dios, o sea, como que inicia una conversación. Y al iniciar una conversación, pues entonces comienza como a comentar, a conversar. Y llega el momento de el consejo que nadie le está pidiendo. Nadie le está pidiendo el consejo. Pero el diablo se las da de consejero. Ahora, si el diablo se las da de consejero, consejero muy decente, consejero muy diplomático, consejero muy dentro del protocolo, pues uno discierne inmediatamente que el consejo, aunque sea muy diplomático, aunque sea muy dentro del protocolo, aunque sea muy decente, el consejo viene del diablo.
Y si el consejo viene del diablo, mire lo que responde Marley: a meterle miedos. Ah, muy bien. Ahora, dígame, ¿cuándo fue la última vez que se le acercó a alguien a intentar meterle miedos? De una manera muy decente, muy diplomática, muy caballeresca, ¿sí? Muy dentro del protocolo, muy dentro de la norma, muy fino en su expresión. Pero la última vez que alguien se le acercó a meterle miedo. ¿A meterle miedo por qué? A meterle miedo por ese examen que usted tiene que ir a practicarse allá en el médico, allá en la EPS, allá en el hospital, ese examen. A meterle miedo porque le digo, lo mismo le pasó a mi tía. Uy, es exactamente lo mismo. Comenzó con el mismo dolorcito aquí. Fue y se practicó el examen. Eso le salió todo malo. A los 8 días ya se había muerto. Uy, ¿qué es eso, Dios mío? Pero ¿con qué decencia me lo está diciendo? ¿Con qué protocolo me lo está diciendo? Pero mire lo que me está queriendo hacer. Lo que me está queriendo hacer es llenarme de pánico, llenarme de miedo. Como dice Marley, esa expresión estuvo muy chévere, Marley. Meterle miedos. No solamente a nivel del cuerpo, a nivel de la salud, sino a nivel laboral. ¿Cuándo fue la última vez que alguien intentó meterle miedos a nivel laboral, a nivel económico, a nivel de plata? No va a tener, no le va a alcanzar, no va a poder pagar, ¿sí? No va a poder progresar, no le va a salir bien, esa plata no la va a recuperar, eso ya se perdió. Lo mismo le pasó a mi tío, lo mismo le pasó a mi primo, lo mismo le pasó a mí, lo mismo le pasó a quien sea. ¿Cuándo fue la última vez? Ok, miedos. Ahora, ¿qué es lo contrario a la fe? Lo contrario a la fe es eso, el miedo, ¿no? Lo contrario a la fe es el miedo. Permítame explicarle, o no explicarle, sino recordarle, por qué lo contrario a la fe es el miedo. Porque recuerde que la fe se muestra es por qué. La fe se muestra, o la fe se manifiesta, es por qué, según la carta de Santiago, por las obras. O sea que la fe es movimiento. Es una buena definición de la fe. La fe es movimiento. Escríbalo ahí con mayúscula en su cuaderno. Fe es movimiento. Fe es moverse. Si usted se está moviendo, eso es fe. Esa es su fe. Santiago dice claramente, muéstrame tu fe. ¿Cómo le muestro mi fe? Pues porque es movimiento. La fe se puede mostrar. La fe es evidente. Lo contrario al movimiento, ¿qué es? Lo contrario al movimiento es la parálisis. ¿Y qué es lo que a uno lo paraliza? Mire lo que está diciendo Allison. Y es correcto. Es que el miedo a uno lo detiene. El miedo a uno lo paraliza. Por eso, en la Biblia, lo contrario a la fe es el miedo. Porque la fe a uno lo mueve. Mientras que el miedo a uno lo paraliza o lo pone a caminar en la dirección contraria al propósito divino. ¿Me estoy haciendo entender? Acuérdense, cuando los discípulos estaban asustados en la barca, el Señor Jesús le dice a los discípulos, no teman. Y a continuación les dice, crean solamente. No teman, sino crean. No teman porque el miedo paraliza. Crean porque el creer o la fe me pone en movimiento. Y cuando yo entro en movimiento, ahí es cuando la supereminente grandeza de su poder obra a favor de los que creen. Creo que está claro y es chéverísimo entenderlo. ¿No es cierto? Muy bien. Ok. Con lo que nos encontramos en los 7 versículos del Salmo capítulo 11, bueno, hasta ahora, por ahora, en los primeros 3 versículos del Salmo capítulo 11, es el diablo usando a alguien que se acerca a David a meterle miedos, con el fin de paralizar a David, con el fin de que David se quede quieto en cuanto al propósito o comience a caminar en la dirección contraria al propósito divino. Por eso en el versículo 1 dice, en Jehová he confiado. Así se abre el Salmo. En Jehová he confiado. Ahora, en el mismo versículo que dice, en Jehová he confiado, después dice, ¿cómo decís a mi alma? Entonces, si en segundo lugar menciona su alma que está siendo aconsejada, mal aconsejada,
Pero inicialmente dijo, en Jehová he confiado. La pregunta es, David, ¿con qué parte de su ser confiaba? Porque es la misma parte de nuestro ser con la cual nosotros confiamos. ¿En qué parte del ser de David estaba la fe? ¿Habitaba la fe? ¿O residía la fe? Pues solamente en un lugar, en el espíritu. Si quiere especificar, el espíritu humano está perfecto, con el espíritu. ¿Por qué? Porque recuerde que la Biblia dice, teniendo todos el mismo espíritu de fe. La fe es espiritual, pertenece al campo o al ámbito del espíritu. Como la fe pertenece al campo o al ámbito del espíritu, pues no puede estar residiendo ni en el cuerpo ni en el alma, porque estaría residiendo en la carne. La fe, por ser espíritu, reside en el espíritu del hombre. Ahí es donde vive. Ok. Cuando dice, en Jehová he confiado, puede usted entenderlo, con mi espíritu he confiado en Jehová. O en mi espíritu he confiado en Jehová. Y después de decir que con su espíritu o en su espíritu ha confiado en Jehová, porque ahí está la confianza en Dios, ahora voltea a mirar su alma. Y su alma se le está enloqueciendo. ¿Y por qué su alma se le está enloqueciendo? Su alma se le está enloqueciendo porque ha escuchado al diablo. Porque ha tenido una especie de conversación con el mismo Satanás. Pero el diablo se le apareció. No se le apareció porque no trabaja de manera directa. Trabaja de manera indirecta esa estrategia rastrera del diablo. Sino que vino alguien, alguna serpiente, vino alguien, de pronto muy familiar, de pronto muy cercano, de pronto de mucha confianza, de pronto de mucha influencia sobre su vida, y comenzó a decirle cosas. Y comenzó a aconsejarle cosas. Y mire el consejo del diablo a través de esa persona. ¿Cómo le dices a mi alma? Ahora mire también el carácter de David. Carácter, ni temperamento ni personalidad, sino carácter, porque el carácter está en el espíritu, mientras que el temperamento o la personalidad vive en el alma. El carácter de David, el carácter forjado en David, que, puede ser muy amigo el que le esté diciendo, el que le esté aconsejando, puede ser muy familia el que le está aconsejando, puede ser muy la mamá o el papá o el hijo o el cónyuge o quien sea muy cercano el que le esté aconsejando. Pero si le está dando un consejo que no es, pues no lo puede aceptar. ¿Estamos de acuerdo con eso? No puede terminar haciendo lo que dice el otro solamente porque es que me lo está diciendo el otro. Y es que si no le hago caso, de pronto se pone bravo. No, pues que se ponga bravo. Hagamos uso de la diplomacia y zafémonos de eso. Porque seguirle teniendo miedo a la gente, que yo no hago lo que la gente dice, o mejor, que hago lo que la gente dice, porque si no la gente se me disgusta, pues que se disgusten. Pero yo no puedo hacer caso a un consejo que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Se acuerda del Salmo capítulo 1? Ya pasamos por ahí. El versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es la primera estrategia de Satanás en una conversación. Aconsejarme. Yo no le estoy pidiendo consejos, pero entra a aconsejarme. ¿Quién le pidió que me aconseje? Si yo pidiera un consejo, o sea, en el momento en que yo necesito un consejo, pues yo busco a una persona y yo le pido el consejo. El consejo que no es requerido, que no es solicitado, sobra. Como en el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dese cuenta la triple estrategia de Satanás ahí. Primero, un consejo. Ahora, el consejo se convirtió en un pecado realizado. Y el pecado realizado ya me convirtió en maestro del pecado. Porque ¿qué estoy haciendo ahora? Lo que estoy haciendo ahora es, me siento a juzgar la vida de los demás. Me siento a rajar de los demás, a criticar a los demás, a cuestionar a los demás y a dar mi punto de vista con respecto a la vida de los demás. O sea, de aconsejado a consejero. Pero fui aconsejado por el diablo. Ahora me convierto en consejero del diablo. Y eso es pues terrible. Instrumento del diablo para aconsejar a los demás. Yo no puedo recibir esa clase de consejos. Entonces David, con el carácter que Dios le da,
Mire lo que le responde a la persona, que no se menciona aquí quién es la persona, pero usted discierne que hay una persona que le está dando el consejo. Y dice, ¿cómo le dices? Porque dice, ¿cómo decís? Eso en nuestro español será, ¿cómo le dices? Eso es como tuteadito, muy decente, muy diplomático. Pero, ¿cómo le dices a mi alma que escape al monte cual ave? Yo no puedo escapar al monte cual ave. ¿Por qué? Porque yo en Jehová he confiado. Primera frase. Y si yo confío, no me escapo. Si yo confío, no me lleno de miedo. Si yo confío, no hay pánico. Si yo confío, no hay terror. Si yo confío, no aborto la misión, porque estoy confiando. La intención del diablo, que aborte la misión, que aborte la tarea, que deje eso tirado. Viene a través de un consejo. Y lo expresa David de una manera poética. ¿Cómo le dices a mi alma que escape? Quizás el consejo era, escápese, vuélese, váyase, no se quede, huya, corra, tome otra decisión, aborte eso, ya no haga más eso, detenga eso. Pero aquí David le pone la parte poética y le dice, ¿usted quiere que me escape al monte como si fuera un ave? ¿Que me escape como si fuera un pájaro? ¿Usted quiere que haga eso? Pero no tengo necesidad de escaparme. ¿Y por qué no tengo necesidad de escaparme? Porque yo en Jehová he confiado. Así que no me voy a escapar. ¿Por qué no me voy a escapar? Porque yo tengo quien me defienda. Porque yo tengo quien pone la cara y quien pone el pecho por mí. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Porque no es de vosotros la guerra, sino de Jehová, dice el texto bíblico. Huye, Simba, y nunca vuelvas. Eso es Rey León, ¿no es cierto, Carlos? El versículo 2 dice, porque he aquí. Entonces David como que devuelve los favores. ¿Cómo se devuelve los favores? Claro, es que le están hablando a él, le están argumentando a él, le están dando consejos a él, le están dando un conocimiento a él, una enseñanza a él. David tiene que refutarla y tiene que devolver argumentando. Y entonces dice, porque aquí los malos tienden el arco. ¿Sí? Disponen sus saetas sobre la cuerda. ¿Sí? Para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Entonces la primera frase menciona el arco, la segunda frase menciona las saetas. Entonces una saeta viene siendo una ¿qué? Pues si es un elemento que se pone sobre un arco, se tensa el arco, se jala hacia atrás y se suelta, entonces una saeta viene siendo una ¿qué? Una saeta viene siendo una flecha, exacto. Entienda saeta como flecha y verá que se le aclara la cabeza. Los malos tienden el arco, o sea, están armados. Disponen sus saetas sobre la cuerda, o sea, están entrenados para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Mire lo que dice, asaetear en oculto a los rectos de corazón. Estrategia del demonio. No me ataca directamente, me ataca a través de alguien. Y me ataca en oculto. ¿La idea cuál es? El mantenerse escondido, oculto, casi que invisible, atrincherado, por ahí metido, encuevado. Desde allá disparar su saeta. Ahora, ¿cuál es la saeta a la cual se refiere David? Porque dice que el enemigo allá oculto ha disparado su saeta a su corazón. ¿Cuál es la saeta? Disciérnalo. ¿Cuál es la saeta o las saetas que David dice que el enemigo de manera oculta ha disparado a su corazón? ¿Cuáles serían? Los dardos del enemigo, muy bien, don Henry, pero ¿cuáles son esos dardos del enemigo? Siga, escudriñe. ¿Cuáles son sus saetas? ¿Cuáles son las saetas? Aquí usted lo que tiene que discernir, espérese, aquí usted lo que tiene que discernir es cuál sería el arco y cuál sería la flecha. Hay unas manos que ponen la flecha en el arco y que tensan la cuerda del arco. Esas manos son las del diablo. Entonces, ¿qué o quién viene siendo el arco? ¿Qué o quién viene siendo la flecha? Pues es que es muy fácil.
con todo lo que explicamos durante ya una hora, porque se nos acabó la clase, ¿cómo lo discierne, cómo lo interpreta usted? Mire lo que acaba de escribir Carol, que es de verdad excelente. Carol dice, pues la persona que utiliza el diablo es el arco, y las flechas son los malos consejos que salen a través de la boca de esa persona que utiliza el diablo. La interpretación es perfecta. El arco es la persona que utiliza el diablo. Y lo que va lanzando ese arco, lo que va lanzando esa persona, a través de consejos, a través de palabras, pues son las flechas o son las saetas. Ahora, ¿a dónde las apunta? Porque dice, para saetear en oculto a los rectos de corazón. ¿A dónde las está apuntando? Las apunta al corazón. ¿En dónde vive el corazón? O mejor dicho, ¿qué hay en el corazón? Primero, ¿qué hay en el corazón? Esto no es sino la repetición de la repetidera, porque usted lo sabe muy bien. ¿Qué hay en el corazón? En el corazón están los sentimientos. Ok, en el corazón están los sentimientos. ¿Cuál es la idea? Que con esos consejos de escápese, vuélese, váyase, el corazón, que es donde están los sentimientos o las emociones, ese corazón se llene de qué clase de sentimientos. Lo dijo Marley hace un ratico. ¿De qué clase de emociones se llena ese corazón? Pues de miedo, de cobardía. Muy bien. Ahora pregunta, ¿en dónde viven los sentimientos y las emociones? Pues en el corazón. Pregunta, ¿dónde vive el corazón? ¿Dónde ubicamos el corazón? El corazón está ubicado en el alma. Ah, por eso el versículo 1 dice, ¿usted le está diciendo a mi alma que se escape? Esto es una perfección absoluta, la Sagrada Escritura, como usted se puede dar cuenta. Como usted se puede dar cuenta. Y a continuación, mire lo que dice, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La idea es que a punta de flechas se creen sentimientos de miedo, de cobardía, de temor, pero también a punta de flechas lograr destruir algo que David llama los fundamentos. Si fueran destruidos los fundamentos, aquí usted encuentra realmente el centro de todo. Porque el diablo con esos ataques desde el oculto, haciendo uso de sus arcos, las personas, y las flechas, los consejos, apuntándolos al corazón, para llenar el corazón de cosas feas, de basura. Lo que quiere es destruir los fundamentos. ¿Qué es un fundamento? Regáleme algún sinónimo o definición de un fundamento. El fundamento viene siendo ¿qué? El fundamento es la base. Muy bien. Fundamento es la base. Fundamento es la base. Ahora pregunta, ¿cuál es el fundamento de su vida? ¿Cuál es la base de su vida? ¿Cuál es la raíz de su vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ojo, ¿cuál? No quién. ¿Cuál? Primero un cuál. ¿O qué es? Y la respuesta correcta es su fe. Muy bien, excelente. Su fe. Su fe. Ese es el fundamento. Ahora, ¿en dónde está puesta su fe? Lo acaba de responder Ana Milena. Su fe debe estar puesta ¿en dónde? ¿Qué es lo que produce fe en el interior de mi espíritu? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Estamos claros con eso? El fundamento es la fe. El diablo anda detrás de su fe. ¿Qué quiere hacer con su fe? Quiere destruirla. ¿Por qué quiere destruirla? Porque mire la primera frase del versículo 1, lo que dice David. En Jehová he confiado. Si destruye esa confianza, ojo, ¿qué pasa? Dígame. Si destruye esa confianza es el fundamento. Si destruye esa confianza es la base. Si destruye esa confianza es la raíz. Entonces dígame, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con toda la estructura? Porque esto es como la base de una casa, ¿sí? O la raíz de una planta. Si usted acaba con la raíz de la planta, con la raíz del árbol, ¿qué pasa con el árbol? Si usted acaba con el fundamento o la base de una casa, ¿qué pasa con la casa? Sencillamente se derrumba. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Derrumbar a David. ¿Y qué intenta hacer para derrumbar a David? Pues apuntarle, asaetearle, dispararle, bombardearle a la confianza que David tiene en la palabra de Dios, que es la misma confianza que David tiene en Dios, que lo dice en la primera frase del versículo 1, en Jehová he confiado. Y pregunta David, si fueren destruidos los fundamentos, o sea, si el fundamento del justo, que es su confianza en Dios, si el fundamento del justo, que es su fe en Dios, si el fundamento del justo, que es la palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza bíblica, es destruida, la pregunta es, ¿qué ha de hacer el justo? ¿O dónde va a parar el justo? ¿O qué pasaría con el justo? Piénselo por usted mismo. Si su fe en algún momento es destruida y se desaparece, su confianza en Dios es destruida y se desaparece, dígame, ¿qué pasaría con usted? ¿Acaso lo que a usted le sostiene todos los días no es su fe en Dios? Mira, señora Zoila dice algo muy cierto, estoy muerta, sencillo así. Totalmente perdida, derrumbado, me caigo, ¿sí? Aquí estamos hablando de derrumbar, aquí estamos hablando de se volvería absolutamente nada, estamos hablando de eso. No hay ninguna clase de esperanza para el justo, porque al irse la fe o la confianza, se iría también la esperanza, se iría también la expectativa. Me estoy haciendo entender y con eso terminamos. En ruina completa, dice Marta León. Claro que sí. David lo discierne. Y mire cómo lo expresa. Y hasta el momento de ese cuenta, versículo 1 no está meditando. Pero en el versículo 1 tampoco está orando. Versículo 2 no está meditando. Pero en el versículo 2 tampoco está orando. Versículo 3 no está orando, pero tampoco está meditando. Y sin embargo, lo que nos dicen estos versículos, lo que nos da David en estos versículos, o el Espíritu Santo a través de David, son unas claves y unas enseñanzas doctrinales acerca de la lucha espiritual impresionantes. Hasta aquí llegamos. Dígame cómo le parece lo que usted acaba de escuchar. Unos minutos más para eso y terminamos. Hacemos una oración y terminamos. Pero por ahora, dígame cómo le pareció lo que usted acaba de escuchar. En estos versículos 1, 2 y 3. ¿De qué manera lo que acaba de escuchar edifica su vida? ¿De qué manera le hace crecer? ¿De qué manera esto le trae madurez a su vida? ¿El diablo va detrás de qué? Del fundamento. Acabémosle la fe al individuo. Asaeteemos ese corazón. Ok. ¿Alguien más? Muy bien. Ok. 10 segundos más. Extraordinario para enseñarme y entender que mi fundamento debe ser cada día más fortalecido. Exacto. Muy bien. Entre más fuerte sea el fundamento, más alto va a ser el edificio. A sentirme segura en Dios, dice Marley. Muy bien. Ok, aclara más mi fe, dice Diva Esperanza. Bendito Dios, te damos gracias. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza. Eres tú hablando y no el hombre, Señor Dios. Eres tú tan bueno, tan grande, tan maravilloso, tan majestuoso. Yo reconozco que no soy capacitado para esto, no soy capacitado para enseñar. No tengo en mí ninguna clase de virtud, Señor Dios, para poder transmitir la palabra tuya claramente. Si alguna cosa sabia, alguna cosa inteligente, alguna cosa edificante ha salido por mi boca,
Atribuimos la gloria, la honra y la alabanza a ti, únicamente a ti, solamente a ti. Te damos gracias, bendito Señor, por el entendimiento que nos has dado a todos, que este entendimiento nos edifique y que esta edificación no se quede en nuestras vidas, sino que se pueda trasladar a otras personas también. Te rogamos que a través de nuestras bocas otras personas sean edificadas y te rogamos que a través de compartir el link de esta clase otras personas también vengan al conocimiento de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.